Millonario enterrado vivo, es rescatado por un niño y su amante enfrentan un secreto impactante. Gonzalo, una figura magnética de la alta sociedad, era el dueño de un imperio económico. Su arrogancia era tan palpable que uno podía sentirla en el aire, como un perfume caro que ahoga a los demás. Sin embargo, un día, tras una fiesta llena de excesos, todo cambió para él. Mientras presumía de su fortuna en una conversación trivial, un trágico accidente lo llevó a un foso poco profundo, donde quedó atrapado, sepultado en tierra y desesperación. Los gritos de Gonzalo resonaban en su mente, un eco silencioso y oscuro. ¡Ayúdame! La tierra pesada lo oprimía. Fuera su hijo Raúl, un adolescente de 17 años, y Clara, la amante que había mantenido en las sombras, luchaban contra el tiempo. Con cada segundo que pasaba, el miedo se apoderaba de ellos. Raúl, con el corazón latiendo en su garganta, desbordaba nerviosismo. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, corría entre la mu. Gritó Raúl, mientras su voz temblaba. Las manos de la gente se movían en caos, pero Clara sabía que el verdadero secreto que guardaba podía desmoronarlo todo. Cuando al fin encontraron la dirección del foso, la visión que se enfrentaron fue aterradora. La figura de Gonzalo, al borde de la asfixia, pálido, con la mirada perdida. Raúl se desvanecía en la desesperación. ¡Papá!, él gritó mientras comenzaba a cavar frenéticamente. Clara, consciente de lo que revelaría, se acercó. «Raúl, hay algo que debes saber». Las palabras se agolpaban en su garganta. «Tú no eres su hijo biológico», murmuró finalmente, con la voz quebrada. La revelación cayó como un rayo en un día despejado. Raúl se congeló. Su mente era un torbellino de confusión y odio hacia su padre. Las manos temblorosas de Clara se cruzaban con sus ojos llenos de angustia. ¿Qué significaba esto para ambos? En medio de la angustia y la lucha por salvar al hombre que había fallado en ser un verdadero padre. Mientras el reloj avanzaba, la percepción de Raúl cambiaba. No solo se trataba de rescatar a Gonzalo, sino de descubrir su propia identidad. La culpa se instalaba en su pecho. Sentía que estaba desatando un ciclo de dolor. El rostro de Clara, aún joven pero marcada por la pena, lo observaba. Ella había querido ahorrarle el dolor de esta verdad, pero el tiempo apremiaba. Raúl luchaba entre el amor a un padre y el desprecio por el hombre que había fallado a su madre. Los murmullos de la multitud aumentaban, presionando por respuestas, por un rescate. El aire se llenaba de tensión. ¿Lo lograrán?, comentaban unos. «Es un egoísta», decían otros, dividiéndose en opiniones. Cada segundo se sentía como una eternidad. El intento de salvación se volvía cada vez más urgente. Mientras tanto, en el foso, Gonzalo enfrentaba a sus demonios, recordando Cav. Las imágenes de una vida llena de triunfos, pero vacía de afectos, lo aterraban. En esos instantes oscuros, se preguntaba si alguna vez sus propios deseos habían valido más que la conexión con su familia. La lucha por salvarlo se intensificaba, pero el secreto pesado aún flotaba entre ellos como una sombra amenazante. La pregunta quedaba en el aire. ¿Rescatarían al hombre que había marcado sus vidas de tal manera? ¿Podrían superar la revelación desgarradora que amenazaba con destruir lo poco que quedaba de ellos como familia? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. La tensión se sentía en el aire, como una cuerda lista para romperse. Raúl seguía removiendo la tierra con desesperación. Su corazón palpitaba fuerte. Cada latido resonaba en sus oídos. «¡Papá, aguanta! ¡Estamos aquí!», gritó. Cada palabra una mezcla de miedo y esperanza. Clara, con el rostro húmedo de lágrimas, se acercó más. Necesitaba decirle la verdad, pero el instante no era propicio. La multitud murmullaba, ansiosa por saber si verían a Gonzalo salir de ese oscuro agujero.
Hay que sacar a tu padre, Raúl, insistió, sus ojos perdidos en la distancia. Él necesita. De repente, un estruendo sacudió el suelo. Raúl hizo una pausa. Sus manos se congelaron en la tierra. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué fue eso?, murmuró. La multitud se separó en un instante. Los murmullos se elevaron a gritos. Una grieta se abrió cerca del foso, y de pronto, la tierra comenzó a ceder. Raúl se aferró a la orilla, pero algo golpeó su pierna. ¡Clara!, gritó, pero ella había caído también. Las piedras y la tierra se desmoronaban a su alrededor. ¡No, no, no! Un pánico helado llenó el aire, y mientras se aferraba con todas sus fuerzas, vio a su padre, atrapado en una lucha por respirar. Sin embargo, un rugido ensordecedor lo distrajo. En el fondo del foso, Gonzalo apenas podía comprender lo que sucedía. La oscuridad lo envolvía, pero esa oscuridad se rompió con un ruido horrible. La tierra comenzaba a tragarse a todos a su paso. En un instante el suelo se desgajó y dejó al descubierto una caja de metal oxidado. Raúl, asombrado, se arrastró hacia esa caja, olvidando a su padre por un breve momento. Sus manos temblaban cuando tocó la fría superficie. «¿Qué es esto?», preguntó, y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, la abrió. El sonido metálico resonó como un eco distante. Dentro de la caja encontró documentos, fotografías y un objeto brillante, una pistola. Las imágenes lo paralizaron. Una foto de Clara y Gonzalo, con una sonrisa forzada en una fiesta. «Raúl, cuidado», gritó Clara, pero ya era tarde. La revelación lo golpeó como un tren. No podían ser solo amantes. Esa foto, el brillo en sus ojos, el secreto que él había guardado por tanto tiempo. «Eres tú. Tú también estás involucrada», acusó Raúl, su voz cargada de rabia. Se giró hacia Clara, que ahora se veía pequeña, vulnerable, temblando. «¿Qué estaban planeando ustedes dos?». La multitud, atónita por el nuevo giro, se calló. Los murmullos se apagaron. El aire se volvió pesado. Clara tragó saliva. Sus ojos se llenaron de pánico y pena. «Raúl, no es como piensas». «¿Cómo más podría ser?», replicó, dolorido. En ese momento, comprendió que la lucha no solo era por salvar a su padre, sino por enfrentarse a la traición que había estado oculta tanto tiempo. Toda su vida se desmoronaba ante él. Mientras el foso seguía colapsando, la verdad se aferraba a su pecho. Su futuro, su identidad, todo dependía de lo que esas revelaciones significaban. ¿Quién era en medio de todo este lío? Raúl miró a Gonzalo, su padre, que ahora se las arreglaba para mantenerse consciente. «Confía en mí, yo», comenzó Gonzalo, pero un grito desgarrador interrumpió todo. Raúl sintió que la tierra misma parecía querer tragarlos. De repente, una mano apareció desde la oscuridad del foso. No era Gonzalo, no era Clara, era otra persona. Raúl se quedó helado. «¡Quítate de ahí!». Aquel rostro era conocido, aunque había pasado tiempo. Era su hermano perdido, Felipe, a quien nunca había conocido. Brazo erguido, buscando ayuda, mientras otra parte del foso se derrumbaba detrás de él. Ese giro, esa revelación. Raúl necesitaba respuestas, urgía un rescate, pero ahora el espectáculo se tornaba más oscuro. ¿Qué se interpone entre la vida y la muerte? ¿Podría deshacer la maraña de secretos mientras la tierra los envolvía? El tiempo se acababa. Raúl se quedó petrificado ante la aparición de Felipe, su hermano perdido. La confusión y el asombro se agolpaban en su mente como una tormenta. ¿Tú eres mi hermano?», balbuceó, como si cada palabra pesara toneladas. La tierra crujía bajo sus pies, y el tiempo parecía haberse detenido. «¡Ayúdame, hermano!», gritó Felipe, extendiendo su mano hacia él, su rostro una mezcla de desesperación y determinación. «No puedo quedarme aquí, la tierra se está llevando todo». La voz de Felipe atravesó el caos como un faro en la tormenta. Raúl deseaba lanzarse hacia él, pero un grito lo detuvo en seco. «¡Raúl, cuidado con el foso!». Clara, con la voz llena de pánico, intentó advertirle,
Pero ya era tarde. La tierra volvió a temblar, y un estruendo ensordecedor resonó, como si el propio infierno intentara abrirse paso. La escena se tornó caótica. El suelo se desmoronaba. Piedras y tierra caían como lluvia mortífera. «Mamá, ayúdanos», gritó Felipe. Pero en ese instante, un grito desgarrador de Gonzalo cortó el aire como un cuchillo. Raúl se volvió hacia su padre, quien yacía atrapado, el pánico en sus ojos. Era un hombre que había fracasado en su papel de padre y que ahora estaba ante la posible pérdida de todo. «Mamá», repitió Felipe, con un brillo en sus ojos que hizo que Raúl se congelara. «Clara no es solo tu amante, es nuestra madre». Las palabras golpearon a Raúl como un rayo en un día despejado. «¿Qué dices?». La verdad cayó, pesada y dolorosa. Sus piernas temblaban. ¿Cómo era posible? Esa revelación giraba en su cabeza, y el sentido de traición que había sentido hacia Gonzalo se convirtió en un torbellino de emociones desgarradoras. El amor que creía haber compartido con Clara se desmoronaba. «¿Cómo pudiste ocultarlo?», exigió Raúl, su voz un susurro tenso, quebrado. «¿Por qué no me lo dijiste?». Ella no podía mirar a los ojos de Raúl. Su rostro mostraba el dolor de una madre, atrapada entre dos hijos. «Lo hice para protegerte. Creí que sería mejor no decírtelo». La voz de Clara se perdió en el ruido que rodeaba la escena. La multitud murmuraba y la angustia se sentía en el aire, como una presión aplastante. Pero antes de que pudiera continuar, el temblor del suelo se intensificó. Raúl miró hacia el foso y vio cómo la tierra se tragaba a Gonzalo. «¡Papá!», gritó, y saltó hacia él, pero Clara lo detuvo con una mano sobre su brazo. «Es demasiado tarde, Raúl. No podemos salvarlo». Felipe se aferraba a la orilla, su mano temblando. «Sácalo, por favor. No puedo perderlo». La urgencia en su voz repetía el eco de sus propios gritos internos. Mientras el caos dominaba la escena, Clara cayó de rodillas, cubierta de tierra y lágrimas, atrapada en un mar de emociones y decisiones desgarradoras. Raúl miró a Clara y luego a Felipe. «No sé a quién salvar. No sé qué hacer». La urgencia en su pecho era como un puño apretado. La vida que conocía había desaparecido. Todo se había convertido en cenizas. Pero en el rincón de su mente, una chispa de esperanza luchaba por salir. Si Clara es nuestra madre, eso significa la verdad sobre su padre y sobre quién era él mismo. El secreto más oscuro había sido revelado, pero todo seguía en juego. ¿Qué pasaría con ellos ahora que la tierra se estaba tragando sus raíces, sus lazos familiares deshilachándose en el proceso? Cada instante se sentía como un adiós. Nadie sabía lo que vendría. Raúl sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies nuevamente. «Raúl, el foso está a punto de colapsar». La voz de Felipe apenas se oía por encima del estruendo, y Raúl tuvo que elegir. El tiempo se agotaba, y lo que sucedería a continuación podría cambiar sus vidas para siempre. Raúl se quedó petrificado ante la aparición de Felipe, su hermano perdido. La confusión y el asombro se agolpaban en su mente como una tormenta. «¿Tú eres mi hermano?», balbuceó, cada palabra pesando toneladas. La tierra crujía bajo sus pies, y el tiempo parecía haberse detenido. «¡Ayúdame, hermano!», gritó Felipe, extendiendo su mano hacia él, su rostro una mezcla de desesperación y determinación. «No puedo quedarme aquí. La tierra se está llevando todo». La voz de Felipe atravesó el caos como un faro en la tormenta. Raúl deseaba lanzarse hacia él, pero un grito lo detuvo en seco. «¡Raúl, cuidado con el foso!». Clara, con el rostro empapado de lágrimas, trató de advertirle. Pero ya era tarde. La tierra volvió a temblar, y un estruendo ensordecedor resonó, como si el mismo infierno intentara abrirse paso. Todo se volvió caótico. El suelo se desmoronaba. Piedras y tierra caían como lluvia mortal. «¡Mamá, ayúdanos!», gritó Felipe, pero en ese instante, un grito desgarrador de Gonzalo cortó el aire como un cuchillo. Raúl se volvió hacia su padre, atrapado, el pánico ardiendo en sus ojos. Era un hombre que había fracasado en su papel de padre y que ahora iba a perderlo todo. «¡Papá!», gritó Raúl, y saltó hacia él, pero Clara lo detuvo con una mano temblorosa en su brazo.
Es demasiado tarde, Raúl. No podemos salvarlo. Felipe se aferraba a la orilla, su mano temblando. Por favor, no puedo perderlo. La urgencia en su voz resonaba en cada rincón de su mente. En medio del ruido, Raúl sintió un frío helador recorrer su cuerpo. Miró a Clara, la mujer que había amado, la madre que nunca supo que tenía. La tierra temblaba. El foso parecía un monstruo insaciable que quería tragarse a todos. La angustia crecía como un monstruo en el pecho de Raúl. De repente, un estruendo más fuerte sacudió el suelo. Raúl miró hacia el foso y vio cómo la tierra se tragaba a Gonzalo. ¡Papá!, gritó. En ese momento, el foso se colapsó por completo. Una nube de tierra y polvo se elevó en el aire. El caos se apoderó de la multitud, y en un instante todo se volvió un mar de confusión. Luego, como si el universo quisiera darles una segunda oportunidad, el viento barrió la nube de polvo. Raúl entrecerró los ojos, y lo que vio lo dejó helado. No era solo Gonzalo lo que la tierra había tragado. En la última mirada de pánico de su padre, vio una figura que parecía familiar, pero que había creído perdida para siempre. Fue entonces cuando la verdad lo golpeó como un tren. La figura se acercó y el rostro se iluminó cuando la luz del día rompió la oscuridad. Era su madre, la mujer que había sido su mayor misterio, su punto de partida. Su madre nunca había muerto. La habían mantenido alejada de él, escondida en las sombras de secretos familiares. «¡Mamá!», gritó Raúl, su voz llenándose de incredulidad, contradicción y dolor. Ella estaba viva, pero su risa parecía un eco triste del pasado. «¿Por qué no viniste? ¿Por qué estabas lejos?». La angustia de años de soledad le inundó el pecho, cada palabra cargando el peso de su propio sufrimiento. «Fue para protegerte, Raúl. Hubo cosas que no entendías», ella respondió, su voz quebrada. «Nunca pude regresar porque los secretos de tu padre requerían un sacrificio». El murmullo de la multitud se desvaneció. Los murmullos se convirtieron en silentes indignaciones. «¿Sacrificio? Él te traicionó», gritó Raúl, pero la respuesta de su madre lo dejó aún más atormentado. «Él no es tu verdadero padre, te lo juro». Las palabras cayeron como una lluvia de cristales rotos. «Eres hijo de Felipe y de mí», pero la verdad era demasiado para Gonzalo. El frío se aferró a su piel, su mente se revolvía por todo lo que había dado por sentado. Raúl sintió que se desvanecía, su mundo daba vueltas. La tierra seguía temblando, pero lo que más lo aturdía era la revelación que desmoronaba cada base de su realidad. Clara miraba en shock, sin saber si debía interceder. El rostro de Felipe se volvió un mar de confusión y lágrimas. «¿Así que somos?», Felipe balbuceó, incapaz de completar la frase. «No puedo creer esto», gritó Raúl, mientras el miedo y la traición se apoderaban de él. Y en ese instante, en medio del caos, su madre extendió la mano hacia él. «Si quieres que salgamos de aquí, debemos unirnos», ella pidió, y ante el gélido vacío de la situación, la desesperanza se transformó. Pero mientras lo decía, un sonido constante comenzó a surgir del suelo, como si la misma tierra gritara por el dolor acumulado. Raúl miró en torno. Las miradas de los demás estaban fijas en ellos. La multitud contenía el aliento. El tiempo se congeló. La revelación cortante aún flotaba en el aire, y la sensación de que todo estaba a punto de estallar envolvía la escena. Los vínculos y la identidad se atoraban bajo el peso del pasado. ¿Qué elegiría Raúl? ¿Arriesgarse a perderlo todo o enfrentar la verdad? La tierra comenzaba a colapsar. Raúl miraba a su madre con la mente en un torbellino. Sus palabras resonaban en su interior. «Él no es tu verdadero padre». Por un momento, el tiempo se detuvo, pero antes de que podía procesar la enormidad de esa revelación, el foso comenzó a temblar de nuevo. La tierra crujía, amenazando con devorarlos. «¡Mamá, aguanta!», gritó, pero vio el pánico en sus ojos, un miedo aterrador que le helaba la sangre. Clara,
Entre lágrimas, buscaba desesperadamente una solución. «Debemos salir de aquí, ahora». El caos se apoderó de la multitud. Los murmullos se convirtieron en gritos de horror. «¡Se va a colapsar!», un hombre exclamó mientras retrocedía, tropezando en su pánico. Raúl sintió el sudor frío deslizarse por su frente. El suelo vibraba, como si un monstruo gigante estuviera despertando. «Felipe, ven», gritó Raúl a su hermano perdido. Pero el terror en los ojos de Felipe lo decía todo. La tierra se estaba llevando a Gonzalo, y lo poco que les quedaba se desvanecía en la oscuridad. «Tienes que ayudarlos», le suplicó, pero ninguno de los presentes podía moverse. La escena era como un mal sueño. El tiempo corría, pero aquí todo se sentía estancado. Justo cuando creía que no podía peor, algo aún más impactante ocurrió. Una figura emergió del foso, cubierta de tierra como si hubiese estado oculta. Era un hombre alto, con un rostro que parecía arrugado por el tiempo, y con una mirada que cortaba como un cuchillo. «¡Basta!», gritó, y su voz resonó en el aire como un trueno. Raúl parpadeó confundido. «¿Quién eres?», preguntó, retando a su miedo. El tipo lo ignoró, enfocando su enojo en Clara. «Tú». La palabra salió de sus labios con un desprecio abrumador. «¿Por qué no me dijiste que tenías hijos? ¿Qué? Entonces tú...». La confusión se hacía cada vez más densa, como una niebla. Clara se tambaleó, entre el asombro y el terror. «Soy su padre, el verdadero». La revelación colisionó en el aire, y un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. «Eres hijo mío, Raúl. Esta traición ha estado oculta demasiado tiempo». Raúl sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». Su voz temblaba, el dolor se desbordaba en cada palabra. «Tú no puedes ser mi padre, pero lo soy, y he estado buscando a Clara y a ti, Raúl. No entiendo por qué me ocultó». La desesperación en su voz, entre el rencor y la tristeza, parecía resonar en el fondo. «Lo que hizo Gonzalo no tiene perdón. Él solo quiere destruirnos a todos». «¡Esto es una locura!», bramó Raúl. Sus manos temblaban y la mente le daba vueltas. Su madre y este extraño hombre, entrelazados en un romance prohibido, complicaban su vida más de lo que pensó. La multitud lo miraba con ojos azorados. El aire estaba cargado de un silencio tenso. Felipe, atrapado entre la asfixiante revelación y el caos inminente, extendió la mano hacia su hermano. «Raúl, escúchalo. Tal vez esto sea lo que necesitamos para salir de aquí. Debemos trabajar juntos». Entre el griterío y el caos, el foso continuó cediendo. Raúl miró a su madre, a Clara, a Felipe y al nuevo hombre que afirmaba ser su padre. En el fondo, una oscura mezcla de miedo y alegría se apoderó de él. Cada revelación lo acercaba a algo nuevo, pero también lo alejaba de lo que había creído. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un fuerte crujido reverberó a su alrededor, y el mundo pareció desdibujarse. El suelo estalló y la tierra se tragó a todos. Raúl cerró los ojos, haciendo su mejor esfuerzo para aferrarse a la vida. Cuando volvió a abrirlos, el paisaje había cambiado, y el corazón le palpitaba con una mezcla de terror y confusión. La tierra había caído, pero solo había logrado ocultar el secreto más oscuro. En esa caída, algo aún más aterrador y sorprendente acechaba, y la vida de Raúl estaba a punto de ser transformada de maneras que jamás podría haber imaginado. ¿Quién era él realmente, y qué significaba todo esto para el futuro que nunca pensó que tenía? La escena se volvía irreal. Su madre, su supuesto padre y Felipe, su hermano, todo se mezclaba en una tormenta de confusión. «¡Tienes que ayudarlos!», gritó Felipe, mientras la tierra seguía temblando. Raúl miró a Clara. Su angustia era palpable, pero no podía concentrarse en eso. Se debatía entre el miedo y la necesidad de actuar. La imagen de su padre atrapado en el foso lo asfixiaba. «¡Mamá, qué hacemos!». La voz de Raúl sonó quebrada. Ella le sujetó el brazo con fuerza, el rostro lleno de desesperación y lágrimas. «Debemos unirnos, confiar en los nuestros».
Aquí y ahora, gritó la mujer, y aunque Raúl quería creerle, una parte de él se resistía. La tierra crujió otra vez, y en un instante todo se desmoronó. El suelo se partió, y una nube de polvo se alzó, cegando a todos. Raúl trató de cubrirse, pero el aire se volvió irrespirable. «¡Mamá!», exclamó, pero no la vio. Todo era caos, gritos, llantos. La multitud empezaba a dispersarse, pero Raúl solo podía pensar en Gonzalo, su padre, atrapado y agonizando. Quería tirarse al foso, pero cada segundo era un riesgo que no estaba seguro de soportar. De pronto, un estruendo ensordecedor hizo que toda la atención regresara al foso. El sonido era aterrador, como si el mismo universo se estuviera rompiendo. Raúl, con el corazón desbocado, giró su mirada hacia el meollo. Una sombra emergió entre el polvo. Era alguien. No era Gonzalo. Era alguien más. «Soy yo», gritó una voz masculina, conocida y a la vez olvidada. Raúl sintió que su estómago se encogía. Era el rostro de un hombre que había creído muerto. Su abuelo, el padre de Gonzalo, apareció, cubierto de tierra. Su mirada era fría y decidida. «¿Tío Juan?», preguntó Raúl, incrédulo. «¿Qué haces aquí? Hipótesis debería estar muerto». «No tengo tiempo para explicaciones. Me han estado buscando y ahora estamos todos en peligro», respondió con una urgencia asfixiante. Todos se quedaron en silencio. La revelación se apoderó del aire, creando un oscuro manto de confusión. ¿Por qué su abuelo estaba ahí? Raúl sintió que la realidad se desmoronaba de nuevo. Entró en pánico. «¿Qué quieres decir con que nos han estado buscando? ¿Quiénes?», gritó, sintiendo cómo la incredulidad se transformaba en desesperación al mezclarse con el contacto con su familia. Juan lo miró con un pánico genuino. «Son amenazas que provienen de nuestro pasado. Y ahora que están a la vista, es nuestra oportunidad de acabar con esto antes de que ellos lo hagan, antes de que tu padre». Raúl no podía seguir. La imagen de Gonzalo, atrapado, luchando por sobrevivir, le nublaba los sentidos. «No puedo dejar que muera», exclamó. Aquel personaje que había adorado y despreciado en igual medida estaba retumbando en su mente como un eco doloroso. «Raúl», interrumpió Felipe, «mira». La tierra se resquebrajó de nuevo, pero esta vez no era solo un movimiento. Una enorme hendidura se abrió, revelando un pasaje oscuro más allá del foso. Una sombra emergió, y en un instante todo se iluminó como un destello escalofriante. Era un grupo de hombres, serios y amenazantes, con máscaras y armas en mano. «No pueden escapar. El legado debe ser terminado», gritaron al unísono, marchando con determinación hacia ellos. Raúl sintió que su corazón se detuvo. Todo lo que había creído saber se desvaneció en un instante. Ni las revelaciones de su madre ni la verdad sobre su abuelo importaban. Solo importaba la inminente amenaza que se cernía sobre ellos. «Nos han encontrado», gritó Clara, mientras se lanzaba protectora hacia Raúl y Felipe. De repente todo se volvió una confusión irremediable. Raúl sintió que se tambaleaba, y cuando quiso dar un paso atrás, el pesado manto de la verdad se cernía sobre él. Las identidades se entrelazaban en un caos sin sentido. Con el tiempo que se desvanecía y el cambio radical en su familia, la pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién eran realmente en la historia que parecía escribir su propia tragedia? Raúl miraba a su madre. El caos que las rodeaba lo envolvía. Las palabras de Juan retumbaban en su mente. La identidad se sacudía, como un árbol en una tormenta. «No podemos permitir que estos hombres se lleven a Gonzalo», gritó. El pánico lo empujaba hacia el borde de la locura. «Raúl, escucha», intentó Clara. Él estaba más allá de la razón. La tierra se tragaba a su padre. «Los secretos nos han traído hasta aquí», gritó, sintiendo que el aire se volvía denso, pesado. ¿Era ese el legado que Gonzalo había querido proteger? La figura de Felipe se acercó, su mirada inquieta. «¿Y si él es parte de esto? Todo esto comenzó por él». Pero antes de que Raúl respondiera, el grupo de hombres avanzó, sus siluetas recortadas contra el polvo que cubría el aire.
No dejaré que te lo lleven, gritó Felipe, un destello de determinación en su mirada, pero un trueno de advertencia tronó cuando el suelo se estremeció aún más. La tierra comenzaba a abrirse, y un sentimiento de inminente tragedia les arrapó el corazón. Las voces de protesta se mezclaban con gritos de terror. La multitud se dispersaba. Las sombras de los hombres se acercaban. Raúl sentía que el mundo se desmoronaba. Los gritos eran ensordecedores, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de su padre luchando entre las sombras de la tierra. ¡Corre! ¡Ahora!, gritó Clara, llevando a Raúl de la muñeca. Pero él estaba fijo en el rostro de su madre. Una fracción de segundo, y todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. ¿Por qué no me dijiste que tú y Gonzalo eran...? La pregunta se ahogó en su garganta. Ella lo miró. El pánico era palpable en su mirada. Antes de poder hacer un movimiento, la tierra bajo sus pies se partió con un rugido furioso. Una figura surgió, abierta camino entre las sombras. Un hombre de pie en la hendidura. ¡Detente!, gritó. El rostro de Juan se iluminó con terror, pero no fue Juan quien habló. Fue un eco familiar. «Papá, no estás muerto». Raúl parpadeó paralizado. Era su padre, el verdadero, el que había creído perdido, aquel hombre que había intentado llenar el vacío de su vida. El caos se intensificó, como si el mundo girara de nuevo. «Esto no es lo que parece, Raúl», empezó Gonzalo, pero los hombres enmascarados lo interrumpieron. «El tiempo se acabó para ti y para tus secretos. Lo que has hecho por tanto tiempo ha cobrado su precio». La amenaza era clara, y Raúl podía sentir el sudor frío corriendo por su espalda. «¿Qué secretos?», preguntó Felipe, buscando en la confusión. Pero Gonzalo ya no podía decir más. La tierra retumbó una vez más. El eco del pasado estaba a punto de salir a la luz. «¡Huyan!», gritó Juan, lanzando una mirada desesperada hacia Raúl. «No hay tiempo, él tenía razón». La figura de Gonzalo se desdibujó en el caos, atrapada bajo la tierra que lo reclamaba. Todo lo que había creído, el amor, la lealtad, la familia, se tragaba con él. ¿Él tenía razón? ¿Sobre qué? Solo dímelo. Raúl sintió que su mundo se desmoronaba, pero en lugar de respuestas, solo encontró una verdad aplastante. Los hombres seguían acercándose, y el pánico crecía. «Eres parte de algo mucho más grande, Raúl. Tu vida viene con un costo», gritó Gonzalo, antes de que la tierra lo tragara por completo. Raúl sintió que su corazón se detenía. Aquello no era solo sobre él, no solo sobre su madre o su padre. Era un legado de traición, secretos y miedos que nunca se había atrevido a imaginar. De repente, un rugido resonó, haciendo temblar el suelo. Raúl miró hacia Juan, quien se estaba alejando. «No puedo dejarlo ir», exclamó, pero las palabras se disolvieron en la niebla de confusión. La hendidura se ensanchaba, y de repente todo se volvió más oscuro. Un grito desgarrador cortó el aire. Era Clara. Caía hacia el vacío. «Raúl, ayúdanos». Las manos de ambos hermanos se extendieron, pero el caos era implacable. En ese instante el tiempo congeló, y cuando el polvo se asentó, la tierra se llevó toda respuesta. Raúl se quedó parado, tembloroso. ¿Era posible que Gonzalo, la figura que siempre había querido ser, hubiera estado al servicio de todos los secretos? ¿Era Juan su verdadero padre? El giro inesperado lo dejó helado. El aire se volvió pesado, y el eco de su madre resonaba en su mente. El silencio se apoderó del lugar, roto únicamente por los murmullos de la multitud que observaba aterrorizada. Raúl se llevó las manos a la cabeza, asfixiado por la confusión. Estaba atrapado en una red de mentiras, donde incluso los lazos de sangre eran indelebles. «No sé en quién confiar», murmuró. Las miradas de todos se dirigieron a él, pero la pregunta seguía flotando como un denso humo en el aire. ¿Quién era realmente? La línea entre el amor y la traición se había difuminado, y podría que nunca volviera a ser el mismo. Todo dependía de lo que sucediera a continuación. El silencio se volvió ensordecedor. La multitud observaba, conteniendo la respiración. Raúl sentía la presión en su pecho,
como si se estrujara su corazón. El caos a su alrededor era palpable. Gritos, murmullos, la tierra temblando bajo sus pies. Su madre, su hermano, todos allí, pero ninguno parecía importar en ese instante. Todo era desconcierto y desorientación. ¡Papá!, gritó una vez más Gonzalo, su voz ahogada, retumbando en la penumbra. Raúl sintió un nudo en la garganta. Se negó a creer que todo estaba perdido. «No puedo dejarte. No puedo permitir que esto termine así. Raúl, escúchame». La voz de Clara lo sacó de sus pensamientos oscuros. Ella le estaba gritando, su expresión suplicante. «Debemos irnos, ya. No puedo. Debo ayudar a papá». Las palabras salieron de su boca, pero en su interior había un torbellino de emociones. Justo en ese momento, una gran explosión sacudió el terreno. El suelo se partió, y una gran columna de tierra y polvo se elevó al cielo. Raúl se cubrió los ojos, pero la escena era innegable. La sombra de un vehículo oscuro emergió en medio del caos, un camión negro, rugiendo por la apertura de tierra. Las luces de faros iluminaban la desesperación del momento. «Esos son ellos, los que lo buscan», gritó Felipe, su voz llena de pánico. ¿Cómo podían haber estado tan cerca? Raúl se sintió helado. «¡Bajo! ¡Rápido!». Clara lo arrastró hacia atrás, mientras las sombras de figuras encapuchadas comenzaban a salir del camión. Sus rostros ocultos, pero la amenaza era clara. Raúl sintió que la negatividad lo invadía. Entonces se escuchó otro grito desgarrador, esta vez de Clara. La cadena de caos lo engullía todo. «¡Raúl! ¡Cuidado!». El aviso de Felipe resonó justo antes de que un hombre de negro se abalanzara sobre Clara, atrapándola con un feroz agarre y arrastrándola hacia el camión. El estómago de Raúl se encogió. «¡No, Clara!». Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, cada fibra de su ser gritándole que debía salvarla. Raúl notó que la tierra se deslizaba bajo sus pies. El suelo se tornaba un monstruo que amenazaba con envolvérselo todo. Pero justo cuando alcanzó a Clara, un golpe sordo lo detuvo. Sus ojos se abrieron como platos. Clara se detuvo, paralizada, y sus ojos se posaron sobre el hombre que la había apresado. «¿Clara?», preguntó con un hilo de voz, mientras sus corazones latían al unísono en medio del horror. Clara temblaba, pero sus ojos brillaban con algo más. Reconocimiento. «Raúl, él es tu padre», articuló ella con un susurro nebuloso. Sus palabras fueron como un rayo de hielo. La mirada de Raúl se tornó negra. «¿Qué? ¿De qué hablas?». La incredulidad lo impulsó hacia adelante. «¿Cómo puede ser esto posible?». «Te ocultan más de lo que crees», retumbó la voz del hombre. «Raúl, soy tu padre, y he venido a llevarte a casa». El mundo se detuvo. La voz del hombre era como un eco lejano, resonando a través de su mente. Todo lo que había creído se desmoronaba. El primer golpe de la verdad lo atravesaba, pero no podía ser. «Clara, su madre. ¿Cómo se atreve a decir eso?». «No, basta», gritó Raúl, su mente consumida por una tormenta de incertidumbre. Las palabras del hombre armaban un rompecabezas que solo causaba más caos en su corazón. «Eres un mentiroso». Pero el hombre no se inmutó. «No hay más tiempo, Raúl. Tu vida depende de que entiendas quién eres y quién te lo ha ocultado». El sonido de la tierra agrietándose lo distrajo. El foso colapsaba bajo el peso de la verdad, desintegrando la realidad de lo que había sido. «¿Qué más me están ocultando?», gritó Raúl, con un llanto desgarrado. Todo seguía girando. Todo seguía desmoronándose. Las figuras enmascaradas se aproximaban, pero su única preocupación era la verdad. «Clara, ¿por qué no me dijiste nada?». Las palabras salieron de su boca, pero el tiempo se acababa. Raúl se encontraba suspendido entre dos mundos, el de la verdad y el de la mentira. Clara miró al hombre. «No hay tiempo. Podemos explicarlo después. Ahora, debemos salir de aquí». La súplica era evidente. Pero con la revelación colapsando sobre ellos, el tiempo se volvió su enemigo. Y entonces, un estallido sacudió el lugar. Raúl, asustado, cerró los ojos, pero no duró mucho. La luz del día lo iluminó, y en medio de la explosión de tierra y un eco ensordecedor, Clara desapareció.
Su grito quedaba atrapado en el aire. El eco de su voz resonaba mientras la oscuridad se lo tragaba todo. La escena se tornó un abismo negro, y antes de que Raúl pudiera reaccionar, la tierra se movió. Todo lo que alguna vez creyó se desvaneció, y una pregunta desgarradora quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente Raúl? La oscuridad envolvía a Raúl. Su corazón latía con fuerza, palpitando en su pecho como un tambor. La escena se desdibujaba, y el eco del grito de Clara resonaba en su mente. «No puedo dejarte», se repetía, pero la niebla de confusión lo rodeaba. El aire se volvía denso, pesado. Con el tumulto reinando a su alrededor, el hombre que afirmaba ser su padre se acercó. La figura enigmática era sombría, una sombra entre las sombras. «Raúl, aún hay tiempo», comenzó a decir, pero justo entonces un grito desgarrador emergió del abismo de polvo y tierra. «¡No!». Clara fue tragada por la oscuridad. Raúl se quedó helado. «¡Clara!». Su voz estalló en el caos. Las imágenes de su madre desapareciendo, desvaneciéndose, retumbaron en su mente. La angustia creció como un monstruo en su pecho. Sin pensar se lanzó hacia el lugar donde Clara había estado, pero la tierra se agrietaba a sus pies, su peso amenazaba con arrastrarlo también. Un estruendo sacudió el suelo, los hombres enmascarados avanzaban, pero el desastre era ahora su único foco. «No podemos quedarnos aquí», gritó Felipe, su hermano. El temor reflejado en sus ojos se trasladó al corazón de Raúl. Antes de que pudieran moverse, un rayo de luz cegadora atravesó el polvo. Un vehículo negro se detuvo, y 4 figuras descargaron impactos en el aire. «¡Sujétense!», un grito. Pero era demasiado tarde. La tierra crujió con un brujido aterrador. Raúl sintió que su cuerpo se deslizaba hacia el foso, pero algo lo sujetó. Juan, su abuelo, lo arrastró a un lado, gritando: «Debemos salir ahora». El temor en su voz hizo eco de la urgencia. Raúl y Felipe corrieron, pero una sombra se cernía sobre ellos. Los hombres del camión se acercaron, como cazadores en dirección a su presa. «Esto no es solo un rescate, es una cuestión de vida o muerte», uno de ellos gritó, lanzando una mirada dura hacia ellos. Raúl sintió que su mundo se desmoronaba. «¿De qué están hablando?». Su voz se ahogaba en la desesperación. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, el suelo volvió a temblar con violencia, y en un momento sintió que se desquebrajaba su mundo. Una figura emergió del polvo. Era Clara, cubierta de tierra, pero su rostro reflejaba una claridad aterradora. No estaba sola. «Clara, ¿estás bien?», gritó Raúl. Ella se quedó quieta. Su mirada se centró en el hombre que había afirmado ser su padre. «¿Qué has hecho?», murmuró, el horror reflejado en su rostro. «Todo tiene un precio, Clara», dijo el hombre con una sonrisa helada. «Tu hijo Raúl es la clave de todo. Todo lo que has ocultado lo ha llevado a este momento». Las palabras resonaron en el aire como balas. Raúl sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿La clave? ¿De qué hablas?». La voz de Raúl temblaba. Un nudo se formaba en su garganta. La verdad se precipitaba como un tsunami, rompiendo cada pedazo de realidad que creía conocer. «Estás en medio de una lucha antigua entre familias, Raúl», gritó Clara, su voz cargada de angustia. «Tu vida fue un sacrificio para mantener a salvo nuestro pasado. ¿Acaso te ha ocurrido llevar un mensaje como este?». Lo que nunca debió haber sido revelado. El futuro de Raúl estaba siendo despojado, pieza por pieza. La sonrisa del hombre se amplió. «Tus secretos son las cadenas que te atan, y soy el que las romperá, lo quieras o no». El suelo se desmoronó debajo de ellos. Raúl sintió el tiempo detenerse. En ese instante suspendido, el peso de las revelaciones caía sobre él. ¿Qué significaba todo esto? La traición se dejaba sentir en el aire, y la verdad se convertía en un monstruo en su pecho, devorando cada rincón de su ser. Con un estallido, el suelo colapsó en un caos de tierra y gritos. Raúl cerró los ojos, y justo en el momento de la oscuridad, una risa resonó. No era un sonido extraño, era él mismo, riéndose en la confusión, pero esa risa estaba llena de locura. El polvo se asentó, el silencio llenaba el vacío. Otro día, otra vida.
quién era realmente Raúl en este torbellino de mentiras. La pregunta lo abrazó, desnudando cada costura de su identidad. La nueva batalla apenas comenzaba. La tierra retumbó con ferocidad, como si el mismo infierno se abriese bajo sus pies. Raúl, entre la confusión y el terror, sintió su corazón golpear contra su pecho. «¡Clara!», gritó, en sonido desgarrador de su voz apenas atravesando el caos. Pero no podía permitir que la desesperación lo consumiera. Tenía que actuar. Con un esfuerzo, se giró hacia el hombre que decía ser su padre. «Tú no eres mi padre. ¡No lo eres!». La rabia pulsaba en su garganta mientras el polvo y el desorden lo envolvían. Las figuras enmascaradas se acercaban. Sus intenciones eran claras. No permitirían que Raúl escapara. «¿Qué quieres de mí?», demandó, aunque la respuesta ya se asomaba en su mente. «Conocer tu verdadero legado, Raúl», dijo el hombre, tus ojos oscuros fijos en él. «Eres parte de algo mucho más grande que tú. Algo que no entiendes». Raúl sintió que la locura lo envolvía. Su mundo se desmoronaba. «La única cosa más grande aquí son las mentiras», exclamó, disgustado. Las sombras de su padre y de su madre danzaban en sus pensamientos. «Ustedes han escondido todo este tiempo y solo han traído dolor. Solo quiero a mi madre». La desesperación se mezclaba con la angustia. «Entonces ven con nosotros. Es la única manera de salvarla», gritó el hombre, extendiendo la mano hacia él como si quisiera rescatarlo del abismo de confusión. Raúl miró las manos de sus hermanos, Felipe y Clara, todos en la misma lucha por sobrevivir. «No», gritó, y el eco resonó por un segundo, aún más profundo. Cuando parecía que todo se desmoronaba, un grito desgarrador cortó el aire. Era Clara, atrapada entre las sombras que se cerraban a su alrededor. «Raúl, rápido». La desesperación en su voz resonó como una campana, y en un instante supo que debía elegir. Con su corazón latiendo como machacador de guerra, corrió hacia ella. Pero la tierra retumbó otra vez, y una grieta se abrió como un monstruo devorador. El caos se desató. Gritos de la multitud, piedras cayendo, sombras desde todos lados. Clara se convirtió en un mantra mientras se lanzaba hacia el peligro. «¡Agárrate!», gritó Felipe, su mano encontrando la de su hermano, justo antes de que la tierra se tragara la brújula de su verdad. Estaba a punto de caer, pero el agarre firme de su hermano le dio un atisbo de esperanza. La mirada de Clara era un cóctel de angustia y temor. «¡Raúl, ven!», exclamó. El vínculo que compartían superaba el dolor y el secreto. Con cada segundo el abismo se prometía tragarlo todo. Con un último esfuerzo, Raúl se lanzó hacia Clara y hacia el futuro que anhelaba. El sonido de gritos se apagó en un instante. La tierra pareció susurrar, revelando algo escondido en su interior. Con un movimiento osado, Raúl empujó una roca y se encontró con una caja de metal oxidado. Dentro, viejas fotografías y documentos de familia, un registro de secretos que habían permanecido ocultos. «Esto es nuestro legado», dijo Felipe, explorando entre las páginas amarillentas. «Nosotros podemos cambiarlo». Raúl sintió el peso del mundo desvanecerse, y la verdad se agolpó delante de ellos. «Pero, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Clara, mirando a su madre y a la figura enmascarada. Sin pensarlo, Raúl dirigió su mirada de regreso a aquel hombre. «¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Los secretos han causado suficiente dolor». Las sombras a su alrededor se encogieron ante la feroz voluntad de Raúl. «Es el momento de una nueva verdad», dijo. Las murallas que habían mantenido separado su pasado colapsaron en ese instante. Mientras la multitud permanecía aterrorizada al borde de la tragedia, el aire se llenó de esperanza y angustia. «Podemos ser la luz en esta oscuridad», gritó Raúl, y la lucha comenzó. Los hombres enmascarados retrocedieron, confundidos por la rabia y la determinación de los jóvenes. «Atrévete a dar un paso más», gritó el líder oscuro. Pero Raúl sintió que su fuerza crecía, como un volcán a punto de estallar. 5 segundos. Fue todo lo que necesitaron. Raúl, Felipe y Clara, juntos, tomó una familia sin secretos.
y entonces un resplandor de luz emergió al final del túnel. La verdad era luz, y la luz era libertad. ¡Clara, vamos!, exclamó Felipe, mientras comenzaban a correr, dejando atrás el peso de la oscuridad. El futuro los esperaba. La multitud hubo quedado en silencio, sus ojos arreglados en el horizonte que se iluminaba. Raúl respiró hondo. En ese instante, todo parecía posible. Pero cuando la luz se intensificó, un oscuro relámpago cortó el cielo. Lo que ha sido revelado nunca puede ser olvidado, resonó la voz del hombre oscuro, mientras desaparecía entre las sombras, un eco de advertencia que marcó el futuro. Raúl miró a Clara y Felipe con determinación. No dejaremos esos secretos volver a atrapar nuestras vidas. Nunca más. La tierra se calmó. La verdad había prevalecido, pero la amenaza continuaba. ¿Quién era él realmente? La historia apenas comenzaba. Y antes de que te vayas, escúchame atentamente. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora. Eso alimenta el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Tu participación es clave.